Definición, naturaleza e importancia de la evaluación. Evaluación es un proceso de análisis estructurado y reflexivo que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa. Asimismo, la evaluación se puede definir como un conjunto de operaciones que tiene por objetivo determinar y valorar los logros alcanzados por alumnos en el proceso de aprendizaje con respecto a los objetivos planteados en los programas de estudio. Muy bien, de ambas definiciones se puede concluir lo siguiente. La primera expresa que la evaluación es un proceso sistemático y reflexivo para escenarios educativos en general. Sin embargo, la segunda la define para el ámbito de clase y su rendimiento alcanzado por los educandos. El concepto de evaluación es ampliamente usado en diferentes escenarios, ya sea estos formales e informales, implícitamente o explícitamente. Nos encontramos en procesos evaluativos en los cuales hacemos juicios de valor, si algo está bien o mal, aceptable, no aceptable, o si algo puede ser mejorado o cambiado. Consecuentemente, participar en una evaluación se ve como una actividad natural. Diferencia entre evaluación objetiva y subjetiva. La evaluación objetiva está referida a una prueba escrita, es decir, un test o examen llamada también evaluación sumativa. Son las pruebas que tienen una ponderación numérica, en tanto que la formativa es la misma que la evaluación cualitativa o subjetiva, en donde el docente debe de evaluar al alumno los aspectos de conducta durante las clases. Por ejemplo, participación en clase, puntualidad, interés en la materia, relaciones interpersonales, etc. Son para evaluar conducta. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. La autoevaluación supone que el propio estudiante se califica en pos de desarrollar un criterio de honestidad y autocrítica. La coevaluación entiende que un compañero responda a la tarea del análisis exponiendo un trabajo comparativo. Heteroevaluación es el proceso tradicional en el que el maestro es el responsable directo por la calificación. Características y principios. Continua, integral, constructivista, flexiva, sistemática, acumulativa, interactiva, individualizada, cooperativa, científica, deliberativa, naturalista, informativa, reflexiva, ética. Diferencia entre evaluar y medir. Medir es el proceso a partir del cual se asignan los resultados a un valor predeterminado o estandarizado. A través de la medición logramos tener valores que nos indican qué tanto de menos o de más hay sobre algún objeto o tema en comparación con otro, incluyendo tiempo y espacio. Mientras que evaluar es el sistema que permite verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto. Evaluación por normas y criterios. Evaluación normativa. Evaluar en referencia a una norma significa comparar el resultado del individuo con los resultados de una población o grupo a los que pertenece. Evaluación criterial.
En referencia a un criterio, busca la comparación del alumno con sus propios rendimientos o resultados en las mismas pruebas o en relación a un criterio fijado de antemano. Funciones de la evaluación diagnóstica, acumulativa y formativa. Dentro de la evaluación existen algunas definiciones que en ocasiones no nos pueden quedar del todo claras. Una de ellas son las diferentes funciones y momentos de aplicación. Desde que se lleva a cabo la planeación didáctica, es necesario distinguir los diferentes momentos y tipos de evaluación que se tendrán a lo largo del ciclo escolar. En ese sentido, la evaluación se verá reflejada en todas las actividades que se realicen en los espacios académicos. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Permite a todos los interesados conocer en qué grados se domina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo con él. Se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya poseen los alumnos. Puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación o secuencia didáctica. ¿Qué es la evaluación formativa? Orienta a partir de los avances y las dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Las decisiones sobre la estrategia de enseñanza y los ajustes necesarios en esta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. Se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su función es mejorar una intervención en un momento determinado y, en concreto, permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo con lo planeado. ¿Qué es la evaluación sumativa? Suele aplicarse en procesos terminados, considerando múltiples factores para asignar un valor numérico. Promueve que se obtenga un juicio global del grado de avance en el logro de los aprendizajes esperados de cada alumno al concluir una secuencia didáctica o una situación didáctica. Se basa en la recolección de información acerca de los resultados de los alumnos, así como en los procesos, las estrategias y las actividades que ha utilizado el docente y le han permitido llegar a dichos resultados. ¿Nos acompañas al siguiente bloque? Procedimientos evaluativos. Los procedimientos evaluativos son aquellos métodos, técnicas, formas, maneras de recopilar información para tomar una decisión. Clasificación. De acuerdo a la forma de recopilarla. De informe, de observación, de prueba. Son aquellos que entregan una tarea al estudiante que debe realizar y pueden ser pruebas de ejecución, pruebas escritas, pruebas orales. Procedimientos evaluativos de observación. Son aquellos que usan la observación para recoger la información sobre hechos, situaciones y personas. Registros anecdóticos, escalas de apreciaciones, lista de cotejos. Procedimiento evaluativo de informe. Son aquellos que recogen información que poseen determinadas personas y solo ellas pueden entregarla y que son autobiografía, cuestionarios, entrevistas.
Característica de los instrumentos evaluativos. La amplitud. Esta característica se presenta cuando el instrumento abarca mayor rango en la recopilación de información. La practicidad. El instrumento es práctico cuando en su elaboración ofrece el menor número de dificultades. La objetividad. Esta característica se presenta cuando en su corrección los resultados son iguales. La confiabilidad. Un instrumento es confiable cuando al aplicarlo en situaciones diferentes arroja resultados similares. La validez. Se presenta cuando un instrumento mide lo que pretende medir. Evaluar. Es el proceso de delinear, obtener y proveer información para juzgar alternativas de decisión. El procedimiento es el saber hacer, la destreza que se intenta que el alumno adquiera o construya. Es un contenido escolar programable y cuyo aprendizaje puede realizarse con distintos métodos y actividades. Son las grandes categorías o técnicas que nos permiten recoger información sobre la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo del alumno. Los procedimientos que algunos autores llaman técnicas hacen referencia al método genérico que empleamos para la recogida de información sobre la consecución de los objetos planteados, es decir, el cómo hacemos la recogida de información, observación sistemática, pruebas específicas, valoraciones por escrito, recopilación de materiales. Cada uno de estos procedimientos se puede concretar en uno o varios instrumentos de evaluación. La evaluación del desempeño se relaciona con la educación basada en competencias. Como estas no pueden observarse de manera directa, entonces se tiene información de ellas mediante técnicas de evaluación y observación de desempeños. Evaluación formativa o continua es la que se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para localizar las deficiencias cuando aún se está en posibilidad de remediarlas. Esto es introducir sobre la marcha rectificaciones a que hubiere lugar en el proyecto educativo y tomar las decisiones pertinentes, adecuadas para optimizar el proceso de logro del éxito por el alumno. Evaluación sumativa. Tiene por objetivo establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida de información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar. Características de la evaluación sistemática, porque establece una organización de acciones que corresponden a un plan para lograr una evaluación eficaz, porque el proceso de evaluación debe basarse en unos objetivos previamente formulados, que sirvan de criterios que iluminen todo el proceso y permitan evaluar los resultados. Si no existen criterios que siguen una secuencia lógica, la evaluación pierde todo punto de referencia y el proceso se sumerge en la anarquía, indefinición y ambigüedad. Integral, porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo y por lo tanto nos proporciona información acerca de los componentes del sistema educativo. Gestión, planificación curricular, el educador, el medio sociocultural, los métodos didácticos, los materiales educativos. De otro lado, se considera que la información que se obtiene de cada uno de los componentes están relacionados con el desarrollo orgánico del sistema educativo. Formativa, porque su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados de la acción educativa. Así, el valor de la evaluación radica en enriquecer al evaluador, a todos los usuarios del sistema y al sistema en sí, gracias a su información continua y sus juicios de valor ante el proceso. Flexible, porque los criterios
procedimientos e instrumentos de evaluación y el momento de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se presenten en un determinado espacio y tiempo educativo. Recurrente, porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo del proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van alcanzando. Decisoria, porque los datos e informaciones debidamente tratados e integrados facilitan la emisión de juicios de valor, que a su vez propician y fundamentan la toma de decisiones para mejorar el proceso y los resultados. La evaluación permite descubrir que los objetivos planteados se han cumplido o no, lo que servirá para retomar aquellos que no fueron asimilados por los alumnos, reforzar los éxitos obtenidos e incurrir en los mismos errores en el futuro, para lo cual será conveniente introducir el cambio de estrategias pedagógicas para enmendar lo insuficiente. La evaluación alternativa. A diferencia de la evaluación tradicional, permite nuevos procedimientos y técnicas. Pueden ser usados dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las actividades diarias en el aula. Recopilando evidencia acerca de cómo los estudiantes procesan y completan tareas reales en un tema e incluyen una variedad de técnicas de evaluación. Los críticos argumentan que los exámenes tradicionales de respuesta fija no dan una visión clara y veraz sobre el conocimiento de los estudiantes, en donde se ve reflejado el memorismo, sin tomar en cuenta el verdadero aprendizaje y la competencia comunicativa real del estudiante. La evaluación alternativa se refiere a los nuevos procedimientos y técnicas que pueden ser usados para la recopilación de evidencia acerca de cómo los estudiantes procesan y completan las tareas. La evaluación del desempeño es un método que requiere que el estudiante demuestre su conocimiento y sus habilidades. Una ventaja que se debe de mencionar en este tipo de evaluación es que requiere la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, destrezas, habilidades mentales, ciertas actitudes para lograr una meta. Entre las técnicas de evaluación de desempeño tenemos mapas mentales, solución de problemas, método de casos, proyectos, diario, debate, ensayos, técnica de la pregunta, portafolio, entre otros. Se puede documentar el crecimiento del estudiante en cierto tiempo, enfatizar las fortalezas y no las debilidades. Considera el estilo del aprendizaje, las capacidades lingüísticas,
las experiencias y los niveles de estudio, permitiendo que cada estudiante sea creador de su aprendizaje. El evaluador alternativo debe de ser amplio, flexible e incluir de forma integrada conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Habilidades pedagógicas, que es una serie de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas, actitudes que posee el docente para intervenir en la orientación integral de los estudiantes. Áreas del conocimiento, habilidades del análisis del sistema, astucia y entendimiento político. La ética profesional, que se refiere al conjunto de normas o principios por las cuales debe regirse una persona en el ámbito laboral. Trata de establecer conciencia de la responsabilidad en la ejecución de la profesión mediante los valores que tiene cada persona. Habilidad de gestión, capacidad de comunicación. Para que una comunicación sea efectiva, debe de ser sincera. La honestidad, tanto en las buenas como en las malas noticias, debe de ser la base de la comunicación interna de cualquier educador. Habilidades interpersonales, habilidades de investigador. La principal actividad en que buscan nuevos conocimientos o nuevas formas de experiencia, tanto en el campo científico como en el artístico. No existe fórmula ni reglas mágicas que crean a los docentes buenos y que sepan motivar a sus estudiantes. Por el contrario, sí que existen características personales y profesionales que hacen que el docente sea considerado mejor. La aplicación de la evaluación de 360 grados permite al evaluador conocer de una manera más clara y precisa a sus estudiantes, para poder retroalimentar, logrando un mejoramiento en su desempeño. Ellos se vuelven protagonistas en su aprendizaje, permitiendo que sean autocríticos. Medir las competencias alcanzadas durante el proceso educativo. Diseñar actividades que los estudiantes se sientan satisfechos de sus logros. La evaluación de 360 grados pretende dar a los estudiantes como a los docentes una perspectiva de su desempeño. Los objetivos de realizar una evaluación de 360 grados son: conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a sus diferentes competencias requeridas por el docente. Conocer cada una de las habilidades que cada uno de los estudiantes posee. Llevar a cabo actividades necesarias para poder fortalecer los conocimientos asimilados por cada estudiante. La validez de la evaluación de 360 grados dependerá del desempeño de la misma, de lo que se desea medir. El hecho que el estudiante aprenda no depende solamente del docente, sino del grado en que las ayudas del docente se ajustan al nivel que muestra el estudiante en cada tarea de aprendizaje.
Exploración de experiencias previas. Planificación didáctica. La planificación didáctica se refiere a la estrategia de aprendizajes de un currículo. Dicha acción implica que los saberes sean operativos en el salón de clase, es decir, que entren en acción. El currículo debe ser contextualizado, lo cual significa que el maestro atiende a la realidad en la que está inmersa la situación educativa donde labora, sea esta pública o privada. La planeación didáctica toma en cuenta los intereses y necesidades de los miembros de la comunidad. Banco de contenidos. El banco de contenidos es una herramienta con la que el profesor puede ampliar y enriquecer su información con la consulta al mayor banco de contenidos digitales. Ofrece la posibilidad de buscar una información de diversas maneras, a través del buscador de texto, del buscador visual, mediante búsquedas temáticas, etc. Elaboración de una prueba objetiva. Las pruebas objetivas son instrumentos de medida elaborados rigurosamente, que permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Las pruebas objetivas son un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica, para la formativa y para la sumativa. Se caracterizan por los puntos siguientes. Las respuestas tienen que ser breves, muy concretas, que no puedan dar lugar a cuestionarse su corrección o incorrección, tener una única solución correcta, favorecer la objetividad en la corrección. Las respuestas cerradas, el estudiante solo tiene que escoger, señalar o completar respuestas con elementos muy concretos. Clave y valoración. Las pruebas objetivas se componen de un conjunto de preguntas claras y precisas, que admiten una sola respuesta correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa. Análisis estadístico. Tabla de distribución de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias son tablas en que se disponen las modalidades de la variable por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentaje, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. El valor medio, también se llama la media, es simplemente el promedio de los números. Es fácil de calcular, solo suma los números, después divide por cuántos números hay. En otras palabras, es la suma dividida por la cuenta. Determinar la confiabilidad de la prueba. La confiabilidad de la prueba o instrumento se refiere a la consistencia de las calificaciones obtenidas por los mismos individuos en diferentes ocasiones o con distintos conjuntos de reactivos equivalentes. Índice de dificultad y poder de discriminación de los ítems de la prueba objetiva. El índice de dificultad solo puede tomar valores dentro de un intervalo. Si una pregunta es contestada correctamente por todos los examinados, tendremos que el número de aciertos será igual al número de examinados. Interpretación de los resultados y determinación de las causas del fracaso escolar en el alumno. Falta de motivación o desinterés por parte del alumno. Déficit intelectual. Problemas de aprendizaje, contexto familiar y sociocultural, fallos de los educadores. Jornadas académicas de literatura centroamericana a partir de la organización del Segundo Congreso Centroamericano de Literatura 2020. Este fue un evento organizado por el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades.
evento que contó con la participación e intervención de académicos de universidades centroamericanas y de México, asimismo con la participación de 8 distinguidos ganadores del Premio Miguel Ángel Asturias, que tuvieron a bien compartir en sus diferentes ponencias temas como la literatura centroamericana, la relación entre la literatura centroamericana y la mexicana, el pensamiento crítico y la prosa de la literatura centroamericana del siglo XX, entre otros temas de suma importancia. Agregado a esto se dio la presentación de 5 nuevos libros. Mujeres al centro, relatos y ficciones de escritoras centroamericanas. Apegado a la ley, Luz, trayecto y estruendo. A orillas de la noche y en el filo del cenote. Este congreso fue dedicado a 2 grandes poetas centroamericanos, como lo son el guatemalteco Roberto Obregón, desaparecido hace 50 años, y el salvadoreño Roque Dalton, asesinado 45 años atrás. Al poeta guatemalteco Roberto Obregón, pues en él honramos la memoria del grupo de escritores que asumieron un compromiso real en vida para el cambio de nuestro país, y a Roque Dalton porque sin duda alguna como países centroamericanos compartimos tragedias muy similares. Roberto Obregón inició su vida literaria en 1961, publicando Poemas para comenzar la vida. Posteriormente publicó El aprendiz del profeta, La flauta de Ágata y El fuego perdido, todos libros de poesía. Asimismo publicó un libro de ensayos. Publica en la Unión Soviética 3 de sus libros y uno de ellos, La flauta de Ágata, es traducido a 4 lenguas soviéticas: el ruso, el serbio, el georgiano y el kirguisio, alcanzando una edición de más de 1 millón de ejemplares. Es una breve colección de poemas amorosos que había de publicar en Guatemala en 1969. Ese mismo año, la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Educación de Guatemala publica El fuego perdido, conjunto de poemas escritos en Moscú años atrás. Roque Dalton es un poeta salvadoreño cuya obra de estilo coloquial y socialmente comprometida fue partícipe de la renovación de la lírica latinoamericana de la década de 1960. Nacido en el popular barrio de San José de la capital salvadoreña, el joven Roque Dalton cursó sus primeros estudios en los colegios religiosos de Santa Teresita del Niño Jesús y Bautista, para ingresar posteriormente en el externado de San José, donde en 1953 obtuvo el graduado como bachiller. Ellos dos comparten una dolorosa tragedia, que es el desconocimiento del lugar en donde reposan sus restos. A continuación se presenta una breve reseña de lo que fueron algunas de las ponencias que fueron de gran aporte académico para nuestra carrera. Mesa de inauguración, conmemoración de los 50 años de la desaparición del poeta Roberto Obregón, la cual tuvo la participación del Dr. Roberto Morales, Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2017, quien enmarca en un comentario muy importante que el movimiento renovador de los años 70 no se ha vuelto a dar, pues aquellas condiciones tanto económicas como sociopolíticas no son las mismas de ese tiempo.
Como conclusión de este congreso, podemos determinar que este tipo de actividades son un ejemplo de lo que como docentes podemos organizar con nuestros estudiantes, pues a través de la opinión, la experiencia y disertación de expertos, los estudiantes tienen un aprendizaje significativo diferente al que podemos abordar en clase. Ahora lo positivo, lo negativo y lo interesante. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.